Además tiene una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami, y es miembro de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas, la Asociación Internacional de Ciencias Políticas y el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Bienvenido y muy buenos días. Encantado, Carla, de estar contigo hoy. Encantados nosotros de tenerlo, porque además esas ganas de poder entrevistarlo las teníamos acumuladas desde hace semanas ya. Qué bueno que pudimos concretar esta conversación, en principio porque ha sido un fin de semana cargado de noticias. Es impresionante cómo Donald Trump ha interactuado o a través de las redes sociales, que es quizás lo más habitual para conocer qué piensa, pero también ha tenido intercambios verbales con diferentes actores de la vida pública y política en este país. ¿Qué piensa sobre esa amenaza de 20 congresistas quienes estarían pensando no asistir el viernes a su toma de posesión? ¿Eso qué significa, siendo, por cierto, la primera vez que ocurre? Bueno, me parece que demuestra que son perdedores agrios, porque cuando salió electo Barack Obama, había muchas personas que no estaban contentos con el resultado y sin embargo no hicieron un boicot del proceso. La democracia requiere saber perder y saber formar parte de una posición dentro de un esquema político donde, de nuevo, no siempre se va a ganar, pero el hacer el boicot basado en premisas abstractas, interpretativas, para seguir una directriz que ya ha demostrado ser fallida, porque yo creo que los únicos los que más se van a beneficiar de todo esto sería precisamente el Partido Republicano, y va a fortalecer a Donald Trump, porque el electorado, o sea, esa gran mayoría que votó por Donald Trump, gran parte de esos votantes eran votantes que iban en la línea tradicional del partido político, del partido político demócrata. Uh-huh. Sin embargo, cruzaron las líneas y votaron por el candidato Donald Trump. Yo creo que no han aprendido la lección de ese votante, por ejemplo, del Partido Demócrata que votó por Bernie Sanders, ese obrero sin título universitario de Michigan, Wisconsin, de todas partes de este país, que se ha sentido dejado atrás por un movimiento globalista del cual el presidente Obama ha sido uno de sus más grandes promotores. Entonces, pues, que sigan boicoteando. Yo creo que eso es lamentable para la democracia, pero solo beneficia a la figura de Donald Trump. Pero, doctor Schilling, una cosa, y no quiero que se malinterprete, una cosa es la legitimidad de origen. Efectivamente, Donald Trump ganó las elecciones, pero la otra también es la legitimidad en el ejercicio. Es decir, cualquier líder político que haya sido electo por la población o por el colegio electoral, como es aquí, debe tener la gentileza, además la caballerosidad y sobre todo la certeza, la convicción de que aun cuando ese resultado lo haya favorecido, eso no significa que tenga permiso para llevar adelante cualquier tipo o de decisiones o de conductas. Es decir, hay ciertas maneras. El presidente de un país como este, por supuesto que este siempre fue un candidato inusual, pero eso no necesariamente lo justifica como para romper con esquemas tradicionales de la democracia. Me refiero, por ejemplo, a el intercambio, que es el ejercicio propio de este sistema con la prensa. Sabemos que hubo hostilidad durante la campaña, hubo medios que lo atacaron, pero él siempre debe dar el ejemplo. Es decir, sacar, por ejemplo, la sala de prensa de la Casa Blanca quizás es un gesto que no convida a la prensa a volver a confiar o a de alguna manera demostrar que la relación podría mejorar en el futuro, porque va a ser necesaria la comunicación entre Donald Trump y la prensa, quiera o no la quiera, ¿no? Claro, pero mira, tenemos que ver precisamente y entender dos cosas muy importantes. Primero, los dobles estándares, y segundo, la complicidad de determinados medios a favor de un candidato, que eso ya le hace perder credibilidad y le resta precisamente el papel de periodista, que urge tener determinada objetividad. O sea, no se puede ejercer periodismo
sin determinado grado de objetividad, más allá de que todos tenemos un trasfondo ideológico, Sí. una brújula ideológica y moral que nos guía. Hay que ejercer cierta objetividad, hay ciertos rigores que hay que mantener, que tiene que mantener el periodismo, y aquí se ha violado ambos. Primero voy al doble estándar. Cuando Barack Obama dio su primera conferencia de prensa, muchos periodistas, por ejemplo, algunos de la noticia Fox, fueron criticados porque el presidente Obama los regañó públicamente, o sea, y el resto de la prensa pues también regañó a los medios de Fox en ese momento por algunas de las preguntas que estaban haciendo. Entonces, en ese momento, pues, había el papel invertido. En otras palabras, la gran prensa norteamericana más bien criticaba a esos que estaban haciendo preguntas consideradas hostiles al presidente Obama. Cuando nos montamos a estas elecciones y vemos el papel de complicidad que tuvieron ciertos medios, sabiendo las preguntas, eso es fraude, eso realmente le extiende a ese medio particular, y podría haber habido otro, pero una enorme mancha en su comportamiento y le resta credibilidad. Entonces, después que estuvieron en una abierta complicidad para favorecer a un candidato, ahí sí no les importó la democracia, porque a Bernie Sanders, en efecto, pudiéramos argumentar que le robaron las elecciones. Fíjate que no te digo Donald Trump, te digo Bernie Sanders, porque el Partido Demócrata en su estructura conspiró contra Bernie Sanders por el compromiso y la afinidad que tenía con Hillary Clinton, y muchos medios, CNN entre ellos, al lidiando el campo, hicieron todo lo posible para favorecer a la campaña de Hillary Clinton, de nuevo, incluso intercambiando las preguntas y sabiendo, cuando Hillary Clinton nos dijo que ella sí se preparó bien para el debate, no teníamos idea de la proporción de que ella estaba hablando. Sí, claro, lo que se conoció después. Las preguntas iban a ver. Entonces, no se puede pedir que eso se tolere, y yo no he escuchado los medios principales atacar eso. Sin embargo, eso no le corresponde más bien a las audiencias. Es decir, si los públicos en un país de libertades, tú tienes una variedad allí frente a tu televisor y puedes escoger como audiencia. Es decir, yo escojo qué veo, y si me parece que un medio no cumple con los preceptos de la verdad, la objetividad, pues no lo veo, cambio. Pero no le corresponde al presidente, que es el líder de una democracia, vetar a ese medio. ¿No sería más bien ese el papel de las audiencias, de los públicos? Porque entonces es inevitable que en países de Sudamérica un hombre como Donald Trump, con esa actitud, por ejemplo, con el periodista de CNN, recordara a un Hugo Chávez que fue vetando y vetando, tanto así que llegó un momento en que ya no dio ninguna entrevista. Pero esa comparación que estás haciendo, o sea... no la hago yo, la hacen desde el país suramericano, y aquí muchos periodistas en la prensa local han hecho de manera inevitable una comparación con ese tipo de liderazgo. Por eso le digo que es muy delicado, ¿no?, la relación con la prensa. ¿No le corresponde a las audiencias tomar esa decisión, qué ver y qué no ver? De hecho, las audiencias cogen sí quién ve y quién no ve, pero eso no quita, ni le resta, ni se puede aminorar lo que significa que un medio nacional esté en complicidad abierta y esté cometiendo lo que equivale a fraude. Porque la idea de estos debates es precisamente poder presentar un juicio crítico a los candidatos, o sea, preguntas críticas, preguntas que les sea difícil contestar, para que la audiencia, como tú señalas, pues pueda tomar una determinación, y a la hora de votar, en el caso del proceso democrático, pues tenga una base más segura. Pero cuando eso se llama trampa, bueno, ¿verdad? Bajo cualquier estándar, cuando las preguntas ya están prefabricadas, cuando el candidato ya sabe cuáles son las preguntas, eso es lo que se tiene que estar criticando. Pero quiero señalar otra cosa, lo que vimos en la conferencia de prensa. Yo creo que las reglas deben de cambiar. Yo creo que, primero, hay en este nuevo mundo electrónico que estamos viviendo a raíz de la revolución electrónica, pues han cambiado enormemente cómo las personas pues escuchan y tienen acceso a la información. Yo creo que sería
más democrático, tal vez ir a un sistema de sorteo, porque hay una enorme cantidad de prensa que queda excluida por las principales, que podemos argumentar que quieren los principales, los 3, 4 medios principales de los Estados Unidos en este caso, pues que entonces pudieran en efecto controlar, la verdad, la información con mucho más facilidad. Yo creo que las reglas se deben de cambiar, porque si se va a censurar a la figura pública por entrar en un debate o poder escoger quién hace la pregunta, pues también hay que censurar al reportero que básicamente está gritoneando a una figura pública, pero bueno, puede ser una figura privada. Es una falta de respeto al entorno en que se lleva. Yo creo que por vía de un sorteo, por vía de que tenga el derecho de hacer la pregunta y después que se siente y que escuche la respuesta. Eso tal vez sería el formato más perfecto. No creo que se debe de excluir a ningún medio. Ok. Ahora, profesor Schilling, de la política internacional de Donald Trump, ya esto para cerrar la conversación, lo que ha dicho sobre la OTAN, que de alguna manera para algunos es como un muro de contención para Rusia en Europa, sobre Merkel, que se ha equivocado según él en la política migratoria, y también sobre el Brexit, esto y también la posición que ha manifestado China, que no le gustaría negociar con él el tema de Taiwán. ¿Qué es lo que más le preocupa y qué cree que sería el aporte? ¿Cuál sería el aporte de Donald Trump para el fortalecimiento de la política exterior de los Estados Unidos? Mira, yo creo que van a encontrar en Donald Trump una figura mucho más pragmático de lo que muchas personas piensan, pero una figura que ese pragmatismo parte del principio de la rendición de cuentas. En otras palabras, gran medida sus problemas con la OTAN es que él considera que los Estados Unidos han estado de manera desproporcional costeando esa operación, y yo creo que el debate parte desde ahí. Con respecto a China, yo creo que todos los demócratas del mundo tenemos que aplaudir que se enfrente a lo que representa China, que es una dictadura totalitaria que por medio de la globalización, por medio de los mecanismos económicos, ha penetrado a las democracias y ha promovido un relativismo moral que en efecto le ha hecho un enorme daño a la democracia. Cuando miramos en Davos, el dictador chino era uno de los principales defensores de su sistema. Más allá de que tal vez el argumento de Donald Trump se basa en el costo, o sea, en la transferencia de riqueza de puestos de trabajo de la clase media norteamericana a países como China, la India, no deja de ser una realidad que dictaduras como la China, la vietnamita, le han hecho un enorme daño a la ética democrática en el mundo, porque ha abierto la puerta a una tolerancia a el hecho de que si determinado país pues tiene una buena economía y comercia con nosotros, se le puede aceptar. Entonces yo creo que eso hay que retarlo, y Taiwán precisamente nunca debió de haber sido dejado al lado, porque con todos sus defectos Taiwán sí es una democracia y la República Popular China no lo es. Profesor, tenemos aquí el audio de un oyente, porque sabe que tenemos una línea directa ahora por el WhatsApp y ella quería aportar algo a nuestra conversación. Vamos a escucharla. Carla, te saluda Quiroga. El señor sigue equivocado. El periodista está para preguntar de lo que él considere, y el funcionario público, en este caso Trump, que es un funcionario público, está obligado a responder. Es su trabajo y para eso fue elegido. Muchas gracias, señor Quiroga. ¿Le quiere hacer algún comentario al señor Quiroga, profesor Schilling? Sí, cómo no, y le agradezco la pregunta. El funcionario público, por supuesto, que tiene la obligación de rendir al público, pero en el formato que existe ahora en las conferencias de prensa, los presidentes escogen a quién le van a hacer la pregunta. O sea, eso ha sido el caso siempre. O sea, Barack Obama escoge a quien él quiere que le haga la pregunta, lo señala con el dedo. O sea, no es por eso me refería al sistema del sorteo, que me parecería que sería más efectivo y más justo, porque si no podemos decir que cualquier presidente, cualquier funcionario público va a elegir
va a favorecer a determinados medios sobre otros. Entonces yo creo que ahí es donde está la obligación. En el caso específico de la última conferencia de prensa, tuvimos el reportero de CNN que se comportó muy diferente con el presidente Trump a como se comportó con Raúl Castro en Cuba. Raúl Castro en Cuba, las preguntas fueron con un tono, o sea, estaba sumamente histérico en la conferencia de prensa con Donald Trump, casi pensaba que la vena del cuello le iba a explotar. Sin embargo, cuando le presentó la pregunta al dictador, Raúl Castro fue con sumo respeto, con una cautela extraordinaria, y en ese caso Raúl Castro le dio el espacio para que preguntara. En este caso, Donald Trump no lo escogió para la pregunta, sin embargo, él estaba brincando. Eso es una cosa completamente diferente. Pero de nuevo, si se va a criticar el funcionario público, pues hay que criticar también a la prensa, porque esto me sorprende cómo personas no se indignan del papel que jugaron ciertos medios para favorecer a un candidato. Eso es un escándalo, eso le resta credenciales. No estamos hablando que deben ser censurados, ni que esto es un paso contra la libre expresión. Todo lo contrario, la libre expresión requiere información que se considere ser acertada. Y personas que estuvieron viendo esos debates, que le dieron un voto de confianza al medio que estaba patrocinando ese evento, ¿qué tal hubiera si hubieran sabido que ya ese medio le había facilitado la pregunta a la candidata Hillary Clinton? ¿Qué hubieran pensado? Entonces, ahí es donde tiene que estar la indignidad y ahí es donde tiene que estar la sanción pública. No estamos hablando de nuevo de censura. Profesor Schilling, ha sido un placer tenerlo. Muchísimas gracias por su paciencia a la hora de responder nuestras preguntas. Con mucho gusto, Carla. Y nos encantará tenerlo en una próxima oportunidad, por favor, así que pónganos allí en su agenda. Con mucho gusto, cómo no, estoy a su disposición, con mucho gusto. Julio Schilling es politólogo, escritor, conferencista y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Tiene esta maestría en Ciencias Políticas, es decir, es una autoridad. Se graduó en la Universidad Internacional de la Florida y además es miembro de la Asociación Norteamericana también de Ciencias Políticas. Tenemos a otro oyente quien quiere cerrar pues esta conversación con el profesor Schilling. Vamos a oírlo. Buenos días, Carla. Mi nombre es Estefano. Yo difiero del anterior oyente con respecto a lo que el periodista pregunta lo que quiere. Yo pienso que no debe ser así. El periodista debe preguntar de acuerdo a la temática que se esté tratando en el momento y tratar también de ser un poco consecuente con la responsabilidad que tiene al momento de informar, ya que algunos periodistas se tornan un poco incisivos, un poco imprudentes, llamémoslo así, al momento de hacer preguntas por tratar de mostrar que ellos sí son más investigativos, cuando en realidad están siendo un poco polisivos, digámoslo así. Esa es mi humilde opinión. Estefano, ¿verdad? Estefano, muchísimas gracias, Estefano, por su opinión. Nos encanta que complementen nuestra discusión en la mesa de trabajo, así que los invitamos. Y esta es una figura nueva que ustedes mismos han creado. Antes teníamos la mensajería de texto, que podíamos leer nosotros sus comentarios, pero si ustedes mismos de viva voz hacen su pregunta o su comentario, pues nos van a nutrir muchísimo más la conversación con nuestros especialistas. El WhatsApp es 786-778-4756. 786-778-4756. Nos encantará que ustedes mismos le formulen preguntas a nuestros invitados y así complementamos entre todos esta búsqueda de la verdad. Son las 9:13.